Que nos desasnes del caso Pichirilo Sirio. Bueno, es un caso complejo, Sí. muy apasionante. Cuando uno lee la requisitoria, por ejemplo, del fiscal, se encuentra con una operatoria que la verdad es un escándalo. Un escándalo. Yo me refiero puntualmente, después si querés hablamos de los millones, cómo Sí. lo consiguió Pichirilo, pero puntualmente a cómo hicieron ese operativo falso, ¿no? Que tiene algunos ribetes todavía que no se conocen del todo y que son un escándalo porque estamos hablando de 3 brigadas de la policía de la ciudad de Buenos Aires que en pleno Recoleta, uno de los barrios más acaudalados y más monitoreados de la ciudad de Buenos Aires, montaron un operativo falso y le metieron droga y una pistola a un tipo para meterlo preso. Pará. Así de escandaloso. Esto es el Palacio Duo, ¿no? El Palacio Duo. El Duo, no, el Duo de Avenida Alvear. Exactamente. Bien. Ahí estaban cenando supuestamente Pichirilo con Jessica Sirio, que nunca llegó a la cena. Nunca llegó. Y el... Francisco Auque. Francisco Sí, Auque. el supuesto prestamista. El prestamista, exactamente. Con su mujer. Con su mujer. Bien. Pichirilo, esto Sí. comienza así. Esto es en enero. Esto es en enero, exactamente. Pichirilo y Auque eran socios, Sí. o por lo menos Auque le había prestado 6 millones de dólares a Pichirilo. Eso, no, claro, no se sabe tampoco de eso. ¿Quién le presta 6 millones de dólares a otra persona No, en el país? Pero No lo tenés, sabemos. pero de eso, ¿hay registro en la Sí, justicia? sí, hay registro en la Perfecto. justicia, hay un comprobante de deuda de esos Bien. 6 millones de dólares. Un reconocimiento de deuda firmado por el propio Pichirilo. Bien. Pichirilo le empieza a insistir mucho a Auque para que se junten a comer. Y le dice que en esa reunión iban a arreglar cómo le devolvía los 6 millones de dólares. Y le insiste, esto es fundamental, para que esa reunión sea con sus esposas. Es decir, Ajá. con la mujer de Auque y con Jessica Sirio. Insiste mucho en esa situación. Finalmente Auque, el que le había prestado los 6 millones de dólares, acepta reunirse en el Palacio Duo. El lugar, la fecha y la hora la pone Pichirilo. Le dice, no, vamos al Palacio Duo porque yo los conozco, me gusta ahí. El viernes 17 de enero, o el 17 de enero, no me acuerdo si fue viernes, a la noche. Vamos a cenar ahí con nuestras parejas. No tengo auto, le dice Pichirilo. Claro. Un tipo que tiene un BMW, Sí, un Mercedes-Benz de 350.000 dólares, todo lo que vos te imagines. El tipo dice, no tengo auto. ¿Quién es Pichirilo, el marido de Jessica Sirio, con tanta plata? Bueno, es una muy buena pregunta. Pichirilo vivía en, te diría, un monoambiente en Florencio Varela antes del 2021. Entre el 2021 y el 2023, yo leí un informe de la UIF que dice que ganó 200 millones de dólares. ¿Voy de vuelta? En 2 años, entre el 2021 y el 2023, se cree que ganó 200 millones de dólares según las estimaciones de mercado que recogió la UIF en un informe. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él se hacía llamar a sí mismo el rey del blue. ¿Cuál es la operatoria que investigó la UIF en un informe? Que después alguien lo frenó ese informe. Él compraba, lograba comprar, según lo que se cree, dólar oficial, cuando la brecha estaba en un Sí, 100%, sí. se daba vuelta y lo vendía en el blue. Generaba, lo duplicaba en el día. Así llegó a mover entre 5 y 10 millones de dólares diarios. Elías Eso es un Pichirilo. informe de la Unidad de Investigación Financiera. Sí, que yo pude UIF. leer, que no se mandó a ningún juzgado, que lo hizo alguien de la UIF Está y bien, yo lo o pude sea, el leer. tipo lo generó todo en negro, Sí, y claro. todo ilegal, y nunca se enteró la FIP, por ejemplo. Por ejemplo, nunca se enteró de la FIP. Un tipo que andaba con un reloj, 2 relojes tenía de estos, Richard Mille es la marca, Sí. sale $1 millón cada reloj de los que tenía. Es obsceno, pero es que realmente es obsceno que un tipo viva así, $1 millón cada reloj. Pero entonces la deuda que tenía con Francisco Auque para él era un vuelto. Teniendo en cuenta lo que estás contando. Sí, pero no se la devolvía. Porque Claro. evidentemente a partir del 2023 pasó algo que él dejó de generar esa plata y ya no podía devolver esa plata. Igual, si dejaste de generar 10 millones de dólares por día, Sí. ahorros tenía. Seguramente algún Sí. ahorro tenía. De hecho, en algún momento Auque le empiezan a negociar para darle una casa, para que Auque se quede con una casa en un barrio privado, una casa que está valuada en 2 o 3 millones de dólares. Finalmente Pichirilo no se lo da, a pesar de que tiene el reconocimiento de deuda, y la deuda seguía. De hecho, esa reunión en el Palacio Duo, esa cena, que teóricamente iba a ser con las parejas, pero finalmente fue con la pareja de Auque, pero Jessica Sirio no va, era para devolverle esa plata. Lo cierto es que lo pasan a buscar a Pichirilo y la justicia tiene por seguro y más que comprobado Sí. de que Pichirilo es el que le planta la droga y la droga y el arma. Y después, yo te decía, Antonio, es impresionante cómo los policías se juntan 2 veces antes de el operativo falso
y coordinan cómo van a hacer para cortarlo, como dicen ellos en la jerga, a Auque y a la mujer cuando salgan. Y arreglan que van a decir que es un operativo por violencia de género. Eso todo está comprobado. Eso está recontra comprobado. Hay 2 reuniones previas, las 2 en Recoleta, una en la 9 de julio, otra en Recoleta, cerca del Recoleta Mall, y ahí arreglan todo. ¿Y tenés alguna relación entre Pichirilo y los policías? Porque lo que dice Pichirilo es que no tiene... Lobo creo que es el Exactamente. principal, que no tiene ninguna relación. Exactamente. Esta persona que vos decís, Carlos Sebastián Smith, alias el Lobo, es un ex policía de la Federal exonerado, custodio de Pichirilo y de muchas cuevas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es el nexo con el comisario Elguero, que es el jefe de la división Robos y Hurto de la ciudad de Buenos Aires, de la zona norte. Son, si no me equivoco, hay algunos que dicen que fueron compañeros en algún momento, hace muchísimos años, en alguna repartición. Son compañeros, o eran compañeros, quedaron en una buena relación, y él es el que hace el contacto. Carlos Smith, por parte de Pichirilo, con el comisario Elguero. Y entre ellos, increíblemente, convencen, según cree la justicia, por ahí alguno engañado, a otros 6 policías de generar un... Yo creo que comprados, por supuesto. Se habla, alguien extraoficialmente me dijo una cifra cercana entre los 60 y los 80 mil dólares para repartir. Compran a 6 policías más de la ciudad de Buenos Aires, que deciden entre todos hacer un operativo en pleno Recoleta. Es realmente escandaloso lo que sucedió. Jessica Sirio primero fue la mujer de Insaurral, y Insaurral está obviamente en una causa de corrupción también muy importante, y ahora Pichirilo. Mi pregunta es la siguiente. En términos judiciales, ¿qué papel juega Jessica Sirio acá? En esta causa puntualmente... Porque las otras son como 10 años de matrimonio. Sí o sí tenés que tener algún... Absolutamente. Absolutamente. Algo tenés que saber. En esta causa particularmente, lo que tiene que ver con la causa del operativo falso, se está averiguando a ver si él se comunicó con ella. Esto lo está pidiendo el fiscal Franco Picardi. Claro, pues teóricamente él habla o hace que habla. Hace que habla, no sabemos. Y por eso no llega a la cena. Él hace que habla, no sabemos si habla. Claro, le dice a Auque y a la mujer, me tengo que ir rápido en taxi. Que era fundamental irse en taxi, porque si se iba en auto quedaba él también. Entonces se fue en taxi, diciendo, Jessica se siente mal. Están viendo a ver si ella, esa comunicación la tuvo de verdad, y de esa manera saber si estaba al tanto de lo que pasaba en el dúo. En cuanto a lo patrimonial, lo van a embargar a Pichirilo, claramente. Y si hay bienes que forman parte del matrimonio, también le van a heredar esos bienes. ¿Embargás qué? Porque si lo que generaste es todo ilegal, ¿cómo lo blanqueaste? De vuelta, ¿dónde está la FIP? Bueno, es una buena pregunta. Ahora. Pero lo que tenga su nombre lo van a tratar de embargar. Él tiene un departamento en la Avenida Libertador 8008 de $1 millón. Pero ¿cómo pasaste de un ambiente en Florencio Varela a lo que tengas en blanco? Es una buena pregunta. O sea, ¿cómo pasaste a un auto de $300.000? Claro. Ponele que tengas, pues, y según eso el abogado lo tiene a su nombre. Sí, y cómo nadie se enteró, cómo nadie preguntó, cómo nadie se fijó, es una muy buena pregunta. Cuando vos en realidad, cuando compras un auto, lo primero que tienes que hacer es una declaración de origen del dinero. Totalmente. ¿Cómo hizo? 35 vuelos en aviones privados hizo. Sí, vuelos... Vos lo conocés bien, el rubro, por supuesto. Vuelos que son caros, vuelos a Europa. Sí, a Europa, a Paraguay, después muchos acá, a Tucumán. Sí, 35 vuelos. En el Yoch, donde lo detuvieron, tiene una casa que está, no me acuerdo si ahora son 2 o 3 lotes. 2 o 3 lotes juntos y es una casa. Es uno de los barrios más caros de Nordelta. Más caro de Nordelta. ¿Cómo nadie le preguntó? El socio de él, una persona que hasta ahora no se nombró, y yo no lo voy a nombrar porque judicialmente todavía no aparece ningún papel, tiene un domicilio. El socio. ¿Sabes cuál es el domicilio? En el barrio 31 es el domicilio. A mí esa información, Antonio, me llegó... ¿Y en serio? ¿La FIP no se enteró nunca? ¿O fue una protección política todo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la segunda. Creo que la segunda. Esto que yo te decía del socio viviendo en el barrio 31, a mí esa información me llega también por la UIF, por lo menos en el año 2000, estamos en 25, y en principio del 2024. Yo no la pude publicar en ese momento ni contarla porque finalmente el informe de la UIF no llega a ningún juzgado. No sé por qué no llega a ningún juzgado. Se hace ese informe y el socio vivía en el barrio 31. Porque además, si tu fortuna le hiciste dólar oficial versus dólar blue, evidentemente... Alguien te tiene que haber ayudado. Claro, vos tenés a alguien de adentro del gobierno anterior, como tenías el 100%, 120% de brecha, alguien que estaba haciendo la operatoria. Sí, de a $200 como se podía comprar, no lo hizo seguro. Tal cual. Eso seguro. Pero lo que se investiga es eso. A ver,
El tema es que nadie lo está investigando ahora eso. Porque lo que está investigando era Comodoro Pi, es el operativo ilegal, el Palacio de Hugo, eso que ya sabemos. Ahora, en algún momento alguien tendría que investigar cómo hizo esa fortuna. Claro. ¿De dónde sacó un Pues tipo? además vas a tener lazos políticos, sin duda, si vos estabas accediendo a dólar comercial. Sin duda. Si la operativa efectivamente es esa, y alguien tenía que dar o una explicación o alguien tiene que investigar el patrimonio de este hombre, sin duda. Martín, una pregunta respecto a que le negaron la excarcelación en Sí. los últimos días. Efectivamente se comprobó que ahí se quería escapar. Y la otra pregunta es, ¿por qué estaba viviendo en la casa de un amigo? Porque él dicen que no pudo fijar domicilio ahora, ¿no? En Sí, la causa. él lo que dice en realidad es que hubo un error en cuanto a cuando él le dan la exhibición de prisión. Es decir, él pide una exhibición de prisión en febrero, se la conceden, al día siguiente el fiscal manda a verificar el domicilio y era el domicilio del amigo. Él dice que ahí hubo un error, que se equivocaron en cuanto a los papeles. Sí. Y en cuanto a la exhibición de prisión, un tipo que se escapa no se la van a dar nunca. Por supuesto no estaba haciendo footing, como dijo el abogado. Sí, la mano con Agarrando el celular, No, no se lo ve tampoco pasando con por el ropa costado de la deportiva. barrera, se estaba escapando. Que esto también te da la pauta de que en algún momento, de que en algún punto hay una precariedad atrás de todo esto. Porque un tipo que claramente sabía que en algún momento le iban a detener, Claro, le avisa. se va corriendo agarrando el celular. ¿A dónde? ¿Cuán lejos podía ir? No, pero básicamente descartás o el descartar el celular. celular, Sí. sí, absolutamente. Un celular que ya lo había entregado, inclusive. Antes este era otro celular. Una precariedad absoluta, irse corriendo de un barrio privado que está lleno de cámaras, te iban a ver, por supuesto, ¿cuán lejos podías ir? Bueno, él intentó correr, irse corriendo. Por supuesto que la excarcelación no se la van a dar a un tipo que se intentó escapar. Uno de los puntos principales es que no obstruyas a la justicia, no se la van a dar, Ahora, va a seguir preso. Yo creo que lo hablábamos con Poletti, con el doctor Poletti, cómo empezó esto. Digo, qué complejo, porque a vos te plantan droga. Sí. Digo, nadie está exento. Vos Totalmente. Y acá tuviste la suerte que te tocó un juzgado donde le pareció raro todo. Exactamente. Tal cual. Pero te podés quedar adentro y comerte un quilombo. 10 años. 10 años preso puedes estar. Sí, poner no sean 10 años, pero no todos tienen la suerte que un juzgado le pareció raro que en enero, que esto, y que tenían filmado, porque además tenían filmado los autos de las brigadas. Totalmente. Porque había cámaras. Puede haberse quedado preso de mínima hasta el juicio, preso. Claro. Bueno, en un par de años preso hasta el juicio. Donde, si no tenés cámaras donde te filman los autos de la brigada, estás en el horno. Bueno, si ellos aceptaban el abogado que le quisieron plantar, le quisieron poner un abogado, y ellos finalmente lo terminan rechazando, el abogado le recomendó no declarar, ese abogado, no sé el nombre, le recomendó no declarar. Por suerte para ellos, no lo aceptaron, fueron con otro abogado que le dijo, no, declaren, y es verdad, la jueza Capuchetti y el fiscal Tayano, el fiscal Policita, decidieron investigar, si no probablemente estaban presos, digamos, porque más allá de lo de Pichirilo, a mí lo que me parece sumamente grave es que haya 6/7 por el comisario también, policías Pero es todo grave, que Martín. te ponen un arma Es en todo pleno grave. Recoleta. Sí, Es todo, policías por supuesto. corruptos, es organismo público que no investiga nada, porque este pibe Pichirello debería estar preso por evasión. Tranquilamente, totalmente. Si realmente el ingreso de guita lo hizo dólar comercial, tenés funcionarios que actuaron, porque si no vos no podías acceder. Entonces, todo es gravísimo. Porque a nosotros nos investigan absolutamente todo, la ARCA o Exafip ARCA. Absolutamente. Y resulta que un pibe que anda con un reloj de $1 millón, que viene 3 años antes viviendo en un monoambiente en Florencio Varela, nadie lo investiga. O sea, todo es grave. Es insólito, es gravísimo y alguien debería dar alguna explicación. O por lo menos empezar a investigar sobre el patrimonio. Yo no tengo comprobado que haya ahora una investigación sobre el patrimonio, pero debería iniciarse inmediatamente. ¿De dónde sacó esa plata? Martín. Mucho dinero, pero mucha plata de verdad. Respecto a esta deuda, ¿aparecieron otras personas diciendo que Pichirilo les debía plata Por el o momento por ahora no? Por el momento no. ¿Y antecedentes penales tenía? No, antecedentes penales tampoco. En un audio, Antonio, pero digo, también por qué no aparece esta gente. Porque digo, a ver, ahora Auque es la víctima, claramente. Yo no sé dónde sacó los $6 millones, ni quién le presta a otra persona, una persona como Pichirilo, $6 millones. Todo bien, hoy son la víctima, todo bien. Ya habría que preguntarle, che, ¿por qué le prestaste $6 millones a un tipo bajo concepto de que lo iba a hacer funcionar de qué manera? En un audio, Pichirilo le dice a Auque,
Le dice, sí, ok, yo te debo 6 millones de dólares, pero hagamos la cuenta. Vos recibiste por semana 300.000 dólares. Claro, porque en ¿Qué realidad... negocio te da 300.000 dólares por Bueno, semana? Nada, es un esquema Ponzi. Lo que le plantea Pichirilo es eso, un esquema Ponzi. Dame esta guita, le dio una parte. Obviamente, al principio vos, no, conocemos siempre, yo te voy dando un interés del 20%, 30% en dólares, le pusiste un poco más, claro, como se te acabó, se te acabó. Y después le reclamó el capital. Claro, pues dejó de pagarte. Él en un momento deja de pagarle Totalmente. los 300.000 dólares. Totalmente. Él dice, devolveme los 6 millones de dólares. Lo último y te dejo en paz. Por favor. De ahora en más, ¿qué pasa? Con Pichirilo se queda preso, Se por queda supuesto. preso. Se queda preso, los 6 policías también. Pichirilo está preso en la cárcel de Seiza, por ahora en el módulo de ingreso. Después va a pasar un módulo tranquilo. ¿Viste? Seiza son como cárceles chiquititas. El módulo Cárceles de la más corrupción va a picantes. pasar. El modo de la corrupción, donde pasaron tanto que conocemos. Sí. Bueno, ahí va a ir él. Va a quedar preso, por supuesto. Y es una causa con imputaciones graves. ¿No? Por privación ilegítima de la libertad. Hay que ver de dónde sacaron la droga, porque son todos detalles. ¿De dónde sacaron la droga? El arma se había robado en el año 2019. O sea, un tipo, el dueño del arma, en el 2019 le habían robado esa pistola y ahora aparece en el... Claramente la droga se la dio a la policía. Probablemente. También. De alguna incautación, algo por el estilo, sacan un poquito. O no, o sabe dónde O conseguirla. por ahí saben dónde conseguirla. También, seguro. digo, eso también se debería investigar. Digo, parece menor en todo esto, ¿no? Estamos hablando de 200 millones de dólares, parece menor el tema de la droga. Pero de algún lugar la sacaron. Digo, una policía de la ciudad, que no es la primera vez que planta un arma. En el caso de Luca González, pasó lo mismo. También le plantaron un arma en ese momento. Son cosas que realmente son preocupantes, muy preocupantes. Martín, muchas gracias. Gracias, un placer. Antonio. Gracias, Valeria.